En condiciones de pasar a la sala de la Cámara quedó el proyecto que perfecciona la Ley 21.040, que creó el sistema de educación pública, luego que la Comisión de Hacienda aprobara los artículos de su competencia. Según explicó el ministro Nicolás Cataldo, la iniciativa ya aprobada por la Comisión de Educación resuelve problemas de gestión e implementación detectados en la ley. Y lo que busca este proyecto es subsanar parte importante de lo que se ha diagnosticado por los organismos que han evaluado esto, universidades, organismos internacionales, el mismo Consejo de Evaluación que la propia ley crea desde el 2018 en adelante, y materializar esto en un cuerpo normativo que permita avanzar justamente en que el proceso de implementación sea mucho mejor que el que ha sido hasta ahora, subsanar los problemas que se nos han suscitado, por ejemplo, en casos como el de Atacama, el de Valparaíso, el de Colchagua, que hoy día están con interventores, con director ejecutivo suplente según la ley, y efectivamente hoy día hemos logrado dar ya el último paso en comisiones. Lo que nos resta ahora es la sala de la Cámara de Diputados, que esperamos que a la vuelta del receso pueda abordarlo, y luego el tercer trámite, si es que corresponde, que efectivamente nos permita ya despachar esta reforma ley. Esto es algo muy importante porque viene a consolidar entonces una política de Estado que ha sido la educación pública. El ministro Cataldo resaltó también las ventajas en materia de resolver la deuda previsional del profesorado, junto con consolidar el sistema de traspaso. La ley habla de los procesos de gobernanza, los procesos de traspaso de bienes muebles e inmuebles, de las deudas que se tienen por parte de los municipios al momento de traspaso, deuda laboral o previsional. Por tanto, aborda todos aquellos elementos que son parte del proceso de transición en el marco de mejorar y ajustar justamente la normativa para que sea mucho más eficaz respecto a sus propósitos. Así que efectivamente, tal como tú lo dices, acá van a haber también avances importantes, no solamente desde el punto de vista de mejorar la implementación de los servicios, sino también del resguardo de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación que son traspasados. El texto se sustenta en los siguientes ejes: asegurar un adecuado traspaso del servicio educativo, administración y apoyo técnico-pedagógico en los servicios locales de educación pública SLEP, fomentar su vinculación con las comunidades educativas y coordinar y monitorear el sistema. Entre los puntos específicos que revisó la Comisión de Hacienda figura la unidad de infraestructura y fondo de infraestructura escolar, la bonificación de zona de los asistentes de la educación, el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal y el Fondo de Apoyo de la Educación Pública FAEP. Al término de la sesión, la diputada Camila Rojas resaltó algunos puntos de la propuesta. Tiene que ver con ajustes, con modificaciones a la Ley de Nueva Educación Pública para el funcionamiento de los servicios locales de educación y la Dirección de Educación Pública, y por lo tanto se entregan algunas atribuciones, se hacen modificaciones de manera que el traspaso y el financiamiento también sean más claros, se incluyen algunas flexibilidades también en ese sentido. Por lo tanto es una normativa que lo que va a hacer es mejorar el funcionamiento de los servicios locales de educación, de la Dirección de Educación Pública, y lo bueno es que efectivamente llegamos a un acuerdo. Teníamos que ver algo así como 20 normas y de ellas la gran mayoría fueron aprobadas unánimemente y nos detuvimos en algunas indicaciones, pero en las cuales también hubo mayoritariamente acuerdo. El mayor debate en la Comisión de Hacienda se focalizó en materias relacionadas al traspaso de bienes desde los municipios a los SLEP, el nombramiento de los directores de los establecimientos, la constitución de oficinas locales, los recursos para el FAEP y el mecanismo de pago de la deuda previsional de los municipios a los trabajadores de la educación vía préstamos del fisco. Este último punto fue detallado por la diputada Rojas. El ministro tenía bastante razón respecto de cómo abordar ese tema, porque cuando se genera una deuda con los trabajadores, es una deuda porque no se pagan las previsiones, ¿ya? Se está cometiendo una falta contra los trabajadores y alguien tiene que hacerse cargo de eso. Hoy se paga esa deuda, sin embargo luego son los municipios que contrajeron esa deuda quienes tienen que seguir pagando. Entonces esa es la modalidad que se va a mantener. Entonces si el municipio contrajo la deuda, el municipio adquiere luego una deuda con el fisco, digamos, y la paga en sumas que no le signifiquen un perjuicio como municipalidad, pero en donde alguien tiene que pagar ese dinero que no se había pagado a los trabajadores. Entonces, eso por un lado deja tranquilo a los trabajadores, quienes se les paga la deuda previsional, pero a su vez también deja claro que el municipio que la contrajo es quien en el largo plazo termina pagando esos montos. El análisis permitió superar las trabas en prácticamente todos los puntos para finalmente efectuar solo 2 enmiendas referentes al nombramiento de directores de los establecimientos educacionales y a las fuentes de patrimonio de los SLEP.